En Madrid, en los barrios más sofisticados de la ciudad, donde los coches de lujo se alineaban en las calles anchas y los cafés de la Gran Vía servían tapas a precios exorbitantes, vivía don Alejandro Vargas, un millonario conocido por su fortuna acumulada en el sector inmobiliario. Elegante, siempre impecable con trajes italianos, don Alejandro era admirado y temido en la alta sociedad española. A pesar de su riqueza, tenía fama de ser exigente e intransigente con todos a su alrededor, especialmente con quienes cuidaban de su extensa casa y de sus 7 hijos. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, en el barrio de Vallecas, vivía Clara Romero, una joven de 28 años que apenas podía pagar el alquiler del pequeño apartamento en el que vivía con su madre anciana. Clara había aprendido desde muy temprano que la vida exigía resiliencia. Trabajaba como niñera en casas de familias acomodadas, intentando ganar algunos euros extra para ayudar en casa y estudiar por la noche. A pesar de la rutina agotadora, Clara mantenía un brillo en los ojos que hablaba de grandes sueños, aunque parecieran lejanos. El destino de estos dos mundos parecía nunca cruzarse, pero la realidad tiene formas curiosas de unir vidas opuestas. La mansión de don Alejandro era un palacio moderno, lleno de tecnología y obras de arte, con jardines que se extendían como pequeños parques. Cada hijo tenía su habitación personalizada, con juguetes importados y ropa de marcas exclusivas. Sin embargo, bajo todo ese lujo, había una tensión silenciosa. Don Alejandro había despedido a 8 niñeras en tan solo un mes. Cada intento de encontrar a alguien que pudiera lidiar con sus hijos y sus exigencias parecía fracasar. Los hijos de don Alejandro eran un microcosmos de personalidades intensas. Sofía, la mayor, 12 años, llena de opiniones firmes y espíritu rebelde. Lucas, 10 años, curioso y algo travieso. Los gemelos Carla y Mateo, 8 años, inseparables e imprevisibles. Ana, 6 años, dulce y sensible. Pedro, 4 años, explosivo y terco. Y finalmente, el más pequeño, Javier, con apenas 2 años, cuya presencia exigía atención constante. Cada uno requería cuidado, disciplina, sobre todo, paciencia infinita. Mientras don Alejandro buscaba rigor y eficiencia, Clara tenía la empatía y la sensibilidad que muchas veces faltaba a las niñeras anteriores. Ella podía ver más allá de los berrinches y travesuras, entendiendo cada gesto, cada llanto, cada sonrisa. Sin embargo, Clara aún no sabía que aquel posible trabajo, tan distante de su realidad, podría ser la oportunidad de cambiar no solo su vida, sino la de toda una familia. Aquella mañana de septiembre, Clara atravesó las estrechas calles de Madrid rumbo a la mansión. Vestida de manera sencilla, con un delantal discreto y el cabello recogido, llevaba en su bolso algunos bocadillos que había preparado para los hijos de familias anteriores, ya acostumbrada a anticiparse a cada necesidad. La ciudad despertaba con el ruido del metro y de los scooters, mientras el sol iluminaba los edificios históricos y modernistas, creando sombras que danzaban por las aceras. Al llegar a la entrada de la mansión, Clara fue recibida por un mayordomo austero, que la condujo por el impresionante vestíbulo, con candelabros de cristal que reflejaban la luz del sol. Cada paso estaba acompañado por cuadros de maestros españoles y esculturas que narraban historias de riqueza y poder. Clara respiró hondo, intentando controlar los nervios. Sabía que aquella visita podría ser decisiva. Al otro lado, don Alejandro observaba todo con ojos críticos. Tenía expectativas altas y creía que nadie podía cumplir sus exigencias sin fallar. Su casa era una fortaleza de reglas y disciplina, y no toleraba errores. Pero algo en la energía de Clara, una calma mezclada con firmeza, despertó en él una curiosidad que hacía mucho no sentía. El contraste entre ellos era evidente. Clara, con su sencillez, experiencias de vida y sensibilidad, y Alejandro, con su rigor, riqueza y orgullo. Un encuentro que parecía improbable estaba a punto de suceder y, aunque ninguno de los dos podía imaginarlo, sería ese choque de mundos lo que daría inicio a una historia que lo cambiaría todo para siempre. Sus mundos estaban a punto de colisionar. Clara no sabía si sobreviviría a la presión de la mansión, y don Alejandro no sabía si encontraría a alguien capaz de lidiar con sus hijos difíciles. Pero, en ese momento, ambos estaban al borde de un nuevo comienzo que nadie podría prever. Los primeros días de Clara en la mansión fueron un choque de realidad. Cada hora parecía traer consigo una nueva dificultad, y los hijos de don Alejandro no facilitaban las cosas. Sofía, la mayor, miraba a Clara con desconfianza, probando cada límite. Lucas intentaba, en todo momento, subvertir las reglas. Los gemelos, Carla y Mateo, provocaban pequeños conflictos para ver si la niñera podía mantener el control, mientras que Ana, Pedro y Javier eran una combinación de llantos, berrinches y caprichos que exigían paciencia ilimitada. Clara trataba de organizar los horarios rigurosos que Alejandro había impuesto: desayuno a las 7 de la mañana, escuela a las 8:30, actividades extracurriculares por la tarde, tarea por la noche. Pero,
Además del ritmo intenso, estaba la constante sensación de juicio. Cada gesto suyo era observado por don Alejandro, cuyo ojo crítico hacía que Clara se sintiera pequeña, como si cualquier error pudiera llevar a su despido. Al segundo día, durante el desayuno, un pequeño incidente casi selló su destino. Pedro, el cuarto hijo, derramó jugo de naranja sobre la mesa de mármol. Clara se agachó rápidamente para limpiar, pidiendo disculpas al niño. Alejandro entró en la cocina exactamente en ese momento. «Clara, cuidado», dijo con voz firme. «No podemos tener accidentes así en mi casa. Esto es una mansión, no un parque infantil». Clara sintió que su rostro se encendía de vergüenza. Los hijos notaron su postura tensa y algunos, como Sofía, intercambiaron miradas maliciosas. Se dio cuenta de que no bastaba con cuidar a los niños, también debía lidiar con la abrumadora expectativa de un hombre que parecía nunca estar satisfecho. Esa misma semana ocurrió otro episodio. Don Alejandro había preparado una importante reunión de negocios en casa, y Clara, distraída por el llanto de Javier, olvidó organizar la mesa del desayuno según el protocolo exigido. Al percatarse del error, Alejandro perdió la paciencia. «Clara, ya te he dicho que aquí cada detalle importa», exclamó, con los ojos chispeando de irritación. «Pago bien, pero no tolero la incompetencia». La humillación fue inmediata. Clara se sintió disminuida frente a los empleados de la mansión, todos atentos a la escena. Algunos susurraban entre sí, mientras Alejandro dejaba claro que cualquier falla sería motivo de advertencia, y ella ya sabía que no tenía margen de error. La frustración crecía, y se preguntaba si lograría sobrevivir en aquel ambiente. Mientras tanto, los hijos de Alejandro la ponían a prueba constantemente. Lucas esparció pintura por el pasillo para ver si ella podría limpiar antes de que su padre lo notara. Sofía dejó sus deberes incompletos a propósito para observar la reacción de Clara. Carla y Mateo organizaron pequeños conflictos entre los hermanos menores, observando cómo la niñera manejaba el caos. Cada situación hacía que Clara dudara de sus propias habilidades y se sintiera humillada, no solo frente al millonario, sino frente a toda la familia y los empleados. A pesar de todo, Clara comenzó a notar pequeños signos de atención por parte de Alejandro. En raros momentos, observaba sus acciones sin reprenderla, evaluando con cuidado. Parecía que, debajo de la fachada severa, había una expectativa casi humana de encontrar a alguien que realmente pudiera entender a sus hijos y manejar la casa con firmeza y sensibilidad. Sin embargo, el ambiente permanecía tenso. Clara enfrentaba miradas de reproche, comentarios susurrados y críticas constantes. Con cada error, la humillación se acumulaba, haciéndola cuestionar si había tomado la decisión correcta al aceptar aquel trabajo. Recordaba las madrugadas trabajando para ayudar a su madre, los estudios interrumpidos, los sacrificios que había hecho, y se preguntaba si todo sería en vano ante aquel desafío aparentemente imposible. En un día particularmente difícil, Clara intentó organizar una actividad de arte para los gemelos. Estaba confiada en que podrían crear algo bonito juntos, pero Carla y Mateo decidieron ensuciar la pintura y esparcirla por el suelo. Alejandro entró exactamente en ese momento. La escena parecía sacada de una pesadilla. Pintura por todas partes, niños sonriendo maliciosamente, Clara arrodillada intentando limpiar. «Ya les he dicho», gritó Alejandro, con la paciencia agotada. «¿Cómo puedes ser tan descuidada? ¿Qué voy a hacer contigo?» Clara sintió ganas de llorar, pero se contuvo. Se dio cuenta de que, para sobrevivir, debía mantenerse firme a pesar de la humillación. Y en ese instante, algo cambió. En lugar de doblegarse, respiró hondo y miró a Alejandro directamente a los ojos. «Señor, puedo haber fallado ahora, pero voy a aprender. Me dedicaré completamente a cuidar de sus hijos y de su casa. Ellos necesitan atención, no críticas constantes. Por favor, deme una oportunidad», dijo con firmeza, mezclando coraje y vulnerabilidad. El silencio se instauró. Los hijos, sorprendidos por la audacia de la niñera, se miraron entre ellos. Alejandro frunció el ceño, evaluando cada palabra. Un pequeño gesto, pero cargado de determinación, comenzaba a cambiar la percepción de todos. La tensión en la mansión apenas comenzaba, pero Clara ya mostraba que no sería solo otra niñera más en entrar y salir despedida. Había algo en ella que, incluso frente al choque y la humillación, podía transformar la dinámica de la familia para siempre. La semana siguiente, la mansión parecía un campo de batalla emocional. Clara trataba de mantener el orden y cuidar de los 7 hijos, pero cada día traía nuevos desafíos que parecían poner a prueba no solo su paciencia, sino su propia autoestima. La primera gran prueba ocurrió durante una cena en la que Alejandro había invitado a clientes importantes para cerrar un contrato millonario. Clara debía coordinar todo, poner la mesa, supervisar a los niños, asegurarse de que nadie armara un escándalo, además, estar atenta a los detalles del servicio de cocina. Sin embargo,
Sofía, cansada de la disciplina constante, decidió desafiar a Clara frente a los invitados. «Yo no quiero sentarme aquí», gritó, cruzando los brazos. Lucas empezó a correr por el salón, derramando vasos de agua, mientras los gemelos reían, lanzándose servilletas entre ellos. Ana comenzó a llorar por la presión del momento, y Pedro intentó subirse a la mesa, imitando a los hermanos mayores. Javier, por su parte, estaba exhausto y lloraba sin cesar. Clara corrió a contener el caos, pero parecía que cuanto más se esforzaba, más los hijos resistían. Alejandro entró en la sala y su expresión mostraba una frustración visible. Los invitados observaban, algunos intentando contener la risa, otros claramente incómodos. «Clara», exclamó Alejandro con voz firme y cortante. «Esto es inaceptable. Míralos. Y mírate a ti». Clara sintió el peso de cada mirada sobre ella. La humillación alcanzó su punto máximo. No solo eran los hijos rebeldes, sino el juicio público del millonario delante de personas que fácilmente podrían evaluar su competencia como nula. Respiró hondo, tratando de no llorar. Después de la cena, Alejandro la llamó a una conversación privada en el despacho, iluminado solo por lámparas doradas que reflejaban la opulencia de la mansión. «Clara, te di una oportunidad», dijo, con voz dura pero con un matiz de sinceridad. «Pero si no puedes controlar lo básico, no sé si puedo confiar en ti con mis hijos». «Lo sé, señor», respondió Clara, con voz firme a pesar del dolor interno. «Pero no me rindo. Encontraré la manera de llegar hasta ellos, de lograr que me respeten y me acepten». Alejandro guardó silencio por unos segundos, mirándola como si intentara descifrar si había sinceridad en sus palabras. Había algo en su determinación, incluso frente a los errores, que despertaba en él una curiosidad que no sentía desde hacía años. En los días siguientes, Clara continuó enfrentando pruebas severas. Cada mañana traía una nueva crisis, los gemelos escondiendo juguetes valiosos, Lucas intentando engañar a los profesores con excusas, Sofía difundiendo rumores entre los compañeros sobre Clara, y Ana llorando por sentirse olvidada. Clara trabajaba hasta tarde en la noche, exhausta, muchas veces con hambre, sin tiempo para comer, intentando mantener el orden. Un episodio particularmente doloroso ocurrió cuando Alejandro llevó a los hijos al parque. Clara había planeado actividades para mantenerlos ocupados, pero una caída de Javier provocó una pequeña herida en la rodilla. Alejandro llegó justo en ese momento y vio al niño llorando. «Esto es tu responsabilidad, Clara», gritó, con la frustración desbordándose. «¿Cómo pudiste dejar que esto pasara?» La vergüenza era insoportable. Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se contuvo. Sabía que perder la calma podía ser el fin de todo. Sentada en el banco del parque, sosteniendo a Javier en brazos, reflexionó sobre su propia vida, la lucha diaria, el esfuerzo constante por ayudar a su madre, los trabajos temporales y la sensación de que, a pesar de sus buenas intenciones, nunca era suficiente. Incluso frente a todo el dolor, algo dentro de Clara comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que no podía depender de la aprobación inmediata de Alejandro, sino que necesitaba demostrarse a sí misma que era capaz. Cada fallo se transformaba en aprendizaje y cada mirada crítica en combustible para su propia determinación. Mientras Clara luchaba, los hijos comenzaron a notar pequeñas cualidades en ella, su paciencia, incluso en los momentos más difíciles, su capacidad para entender emociones complejas, y su persistencia, incluso cuando todo parecía perdido. Poco a poco, el respeto empezaba a surgir, silencioso pero presente. Aún así, la tensión con Alejandro permanecía. Él seguía siendo riguroso, atento a cada detalle, cada error, cada desliz. Pero, entre las miradas duras y las críticas severas, surgía una admiración contenida, un reconocimiento tímido del esfuerzo de Clara. Era un contraste doloroso, ella sufría y se humillaba, pero también comenzaba a abrir espacio para cambios sutiles en la dinámica de la mansión. Esa semana, Clara reflexionó sobre el futuro. Cada lágrima derramada, cada reprimenda recibida y cada noche sin dormir se mezclaban con la creciente determinación. Algo en su interior le decía que, a pesar de la humillación y el sufrimiento, esta era la oportunidad de transformar su propia vida. Quizás la vida de esos 7 hijos rebeldes. Mientras tanto, Alejandro observaba desde lejos, intrigado. Había algo en esa niñera que desafiaba su paciencia, pero también algo que comenzaba a afectar su propia percepción de familia y autoridad. Clara no era solo otra niñera, estaba empezando a dejar su huella, aunque él aún no lo admitiera. El drama se intensificaba cada día, las emociones se acumulaban y el choque de mundos parecía insoportable. Pero, en el fondo, ambos estaban a punto de descubrir que el dolor, la humillación y la resistencia podrían ser el camino hacia algo inesperado, un cambio que nadie podría anticipar. Era una mañana lluviosa en Madrid.
La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la mansión, creando un ritmo constante que parecía reflejar el corazón de Clara, tensión, cansancio y una pizca de esperanza. Se despertó temprano, como de costumbre, y comenzó a preparar el desayuno, organizando cada detalle con precisión, a pesar de las noches mal dormidas y del peso emocional de las semanas anteriores. Mientras Clara ayudaba a los gemelos a vestirse, escuchó una risa baja proveniente de la sala de estar. Curiosa, se acercó y encontró a Sofía observando atentamente el movimiento de los juguetes esparcidos por el suelo. La niña, normalmente crítica y desafiante, parecía intrigada por la forma en que Clara manejaba todo. «Clara, siempre sabes qué hacer, ¿verdad?», dijo Sofía, casi en un susurro, con una mezcla de admiración y sorpresa. Clara sonrió levemente, sin saber exactamente cómo reaccionar. Por más que intentara mantener la autoridad, percibir que una de las niñas más difíciles empezaba a confiar en ella le dio una sensación de validación inesperada. Pero el verdadero punto de inflexión ocurrió al final de la tarde. Alejandro había programado una reunión importante con inversores extranjeros. Clara estaba encargada de organizar a los niños para que no interfirieran, algo que, hasta ese momento, parecía imposible. Para su sorpresa, en lugar de resistencia, los hijos comenzaron a colaborar. Lucas ayudaba a ordenar el material de la escuela, Carla y Mateo jugaban de manera organizada, y Ana cuidaba de Javier mientras Clara preparaba la merienda. Alejandro, observando desde lejos, quedó impresionado. Por primera vez, vio la diferencia que Clara estaba haciendo no solo en la rutina de la casa, sino en el comportamiento y la actitud de los niños. En el momento en que Alejandro entró en la sala para revisar todo antes de la reunión, ocurrió algo inesperado. Clara había preparado pequeños bocadillos con forma de personajes de historias españolas, figuras que a los niños les encantaban, y la alegría de ellos era contagiosa. El milagro de un gesto simple, atención, cariño y creatividad. «Alejandro», comenzó Clara, vacilante pero con firmeza. «Hago todo esto porque creo que ellos pueden ser guiados con amor, no solo con reglas». Él la observó en silencio, con una mezcla de escepticismo y admiración en la mirada. Por primera vez, se dio cuenta de que aquella niñera, tan subestimada y humillada, podría realmente cambiar la dinámica de su familia, quizás tocar la vida de todos de manera inesperada. Clara no sabía que ese momento sería decisivo. No solo estaba ganándose el respeto de los niños, sino que también comenzaba a ganar espacio en el corazón de Alejandro, aunque él aún no lo admitiera. La tensión, la humillación y la presión intensa habían dado lugar a una pequeña victoria silenciosa, pero significativa. Fue en ese instante que Clara comprendió algo importante. Su persistencia, incluso frente a las críticas y rechazos, estaba finalmente abriendo puertas que parecían imposibles de atravesar. Entendió que cada lágrima, cada noche sin dormir y cada desafío enfrentado no había sido en vano. Había una luz al final del túnel, una oportunidad real de transformar su vida y la vida de esos 7 hijos exigentes y especiales. Mientras la lluvia caía afuera, Clara sonrió para sí misma, sintiendo por primera vez que algo grande estaba a punto de suceder. Un nuevo capítulo de su vida comenzaba, y la transformación aún no había alcanzado su punto máximo. Y, si tú también estás apoyándola, aprovecha este momento e inscríbete en el canal. El giro de la historia apenas está comenzando. En los días que siguieron, Clara comenzó a notar que su dedicación no pasaba desapercibida. Pequeños cambios empezaron a aparecer, los hijos eran más colaborativos, la rutina estaba más organizada y Alejandro, aunque aún rígido, mostraba señales sutiles de reconocimiento. La primera gran victoria llegó cuando logró organizar una actividad de fin de semana para toda la familia. En lugar de una salida tradicional, Clara llevó a los niños al Parque del Retiro, en Madrid, donde preparó un picnic temático con elementos de la cultura española, tapas ligeras, jugos de frutas frescas y juegos que fomentaban la cooperación entre los hermanos. Sofía, que antes era desafiante y crítica, sonrió genuinamente, ayudando a los hermanos menores y, por primera vez, acercándose a Clara sin reservas. Mientras los niños jugaban, Alejandro observaba desde lejos, inicialmente con la mirada crítica de siempre. Pero a medida que veía a los niños reír y ayudarse entre sí, no pudo evitar una sonrisa contenida. Era la primera vez en semanas que se permitía ver a la niñera desde una nueva perspectiva. Clara, que antes se sentía constantemente humillada, comenzaba a percibir un hilo de confianza en sí misma que crecía con cada pequeño éxito. Otro punto de superación ocurrió cuando Clara encontró apoyo inesperado en los empleados de la mansión. La cocinera, Carmen, y el mayordomo, Javier, empezaron a ofrecer consejos discretos sobre cómo manejar ciertas situaciones, compartiendo experiencias de años trabajando en la casa. Clara comprendió que no necesitaba cargar con todo el peso sola, la cooperación empezaba a surgir, fortaleciendo su confianza y mostrando que nadie debe enfrentar desafíos sin ayuda.
Un momento decisivo se produjo cuando Lucas, que hasta entonces probaba constantemente los límites, se acercó a Clara para pedir ayuda con un proyecto escolar complicado. En lugar de rechazar su petición, Clara se sentó con él, explicando pacientemente cada paso e incentivándolo a encontrar soluciones por sí mismo. Sorprendentemente, Lucas siguió sus instrucciones, y el resultado fue mejor de lo esperado. El niño miró a Clara con admiración genuina, rompiendo una barrera emocional que parecía insalvable. A medida que avanzaba la semana, los gemelos Carla y Mateo comenzaron a colaborar en tareas domésticas simples, como ordenar los juguetes y ayudar a preparar meriendas, mostrando signos de respeto y confianza. Ana y Pedro, que antes eran más sensibles y propensos a berrinches, empezaron a buscar la orientación de Clara antes de frustrarse. Y Javier, incluso con sus 2 años, comenzó a responder a pequeñas instrucciones, creando un ambiente más armonioso. La transformación no pasó desapercibida para Alejandro. Una noche particularmente silenciosa, mientras la casa ya dormía, llamó a Clara para hablar en el despacho. Clara, comenzó, dudando, algo poco habitual en él, noto que estás cambiando la manera en que suceden las cosas aquí. No se trata solo de disciplina, se trata de comprensión. Clara, sorprendida, apenas pudo responder. Alejandro, generalmente reservado y distante, parecía reconocer que ella estaba logrando algo que ninguna de las niñeras anteriores había conseguido, conectarse emocionalmente con los hijos, creando un ambiente de respeto mutuo y armonía gradual. Además de las pequeñas victorias con los niños, Clara también comenzó a organizar su propio tiempo. Encontró momentos para estudiar en línea y planear estrategias de cuidado infantil más eficientes, lo que le permitió sentir que no solo estaba sobreviviendo a la rutina, sino creciendo como profesional y como persona. Cada desafío enfrentado ahora se convertía en aprendizaje, y la sensación de impotencia que marcaba los primeros días dio lugar a una confianza creciente. El punto más simbólico de esta fase de superación ocurrió cuando Clara logró mediar en una gran pelea entre los gemelos y Sofía. El conflicto había escalado al punto de que Alejandro intervino, listo para reprender a todos. Pero Clara, con calma y firmeza, condujo una conversación en la que cada niño pudo expresar sus sentimientos y escuchar a los demás. Al final, los hermanos se abrazaron y rieron de su propia disputa, dejando a Alejandro impresionado. Por primera vez, no necesitó intervenir, la niñera se había convertido en una mediadora eficaz, ganándose el respeto de los niños de una manera que nadie imaginaba posible. Esta fase de pequeñas victorias marcó el inicio de la transformación no solo de Clara, sino de toda la dinámica de la mansión. La humillación y el miedo de los primeros días fueron reemplazados por confianza y determinación. Alejandro, todavía crítico, empezaba a darse cuenta de que esa joven sencilla, que apenas conocía la opulencia de su vida, estaba logrando algo que él no creía posible, transformar el caos en armonía. Clara comenzó a sentirse empoderada. Cada sonrisa de un niño, cada gesto de colaboración y cada reconocimiento silencioso de Alejandro eran confirmaciones de que su esfuerzo estaba dando frutos. Sabía que la jornada sería larga y llena de desafíos, pero ahora comprendía que era capaz de enfrentar cualquier obstáculo. Mientras caía la noche sobre Madrid, Clara observaba las luces de la ciudad a través de la gran ventana de la mansión. Un sentimiento de esperanza crecía dentro de ella, la superación inicial estaba ocurriendo, y con ella, la promesa de que vendrían cambios aún mayores. El caos se transformaba en oportunidades, y la joven niñera empezaba a percibir que la vida podía sorprender de maneras inesperadas. Las semanas siguientes transformaron la rutina de la mansión en un escenario casi irreconocible. Clara, que antes era solo una joven insegura intentando sobrevivir, comenzaba a convertirse en una presencia indispensable en la vida de los hijos de Alejandro. Su confianza crecía, al igual que su capacidad para manejar situaciones complejas sin dejarse abatir por el peso de la responsabilidad o por el juicio constante del millonario. El día a día en la casa adquirió ritmo, pero esta vez con Clara liderando de manera proactiva. Empezó a implementar pequeñas rutinas educativas, lecturas diarias para los más pequeños, actividades de cooperación para los gemelos, sesiones de conversación individual con cada niño para comprender sus miedos, frustraciones y sueños. Cada gesto tenía un efecto inmediato. La tensión que antes dominaba la mansión ahora cedía espacio a momentos de aprendizaje y conexión emocional. Sofía, antes la más difícil, empezó a buscar a Clara para hablar sobre los compañeros de escuela y sus propios dilemas. Clara escuchaba, aconsejaba y apoyaba, demostrando que el respeto y la paciencia pueden ser más poderosos que las reglas y los castigos. Lucas, que solía desafiar límites, comenzó a ayudarla voluntariamente con tareas domésticas y escolares, orgulloso de sus logros y ansioso por recibir elogios sinceros. Incluso los gemelos, traviesos e imprevisibles, aprendieron a trabajar juntos, a compartir y a respetar la autoridad de Clara. Alejandro,
Observando desde fuera, empezó a notar algo que nunca esperaba. Clara estaba moldeando no solo a los hijos, sino también al propio ambiente de la casa. Su dedicación, empatía y visión estratégica mostraban resultados tangibles. Por primera vez, sintió una mezcla de respeto y admiración, dándose cuenta de que esa joven, a quien inicialmente había subestimado, poseía una fuerza silenciosa capaz de llevar a su familia a un equilibrio hasta entonces imposible. Un evento específico marcó esta fase de crecimiento. Durante una visita a un museo en Madrid, Clara animó a los niños a explorar sus curiosidades, hacer preguntas e interactuar con el arte de manera lúdica. Sofía se fascinó con las pinturas de Velázquez, Lucas se interesó por los modelos de arquitectura, y los gemelos se perdieron entre esculturas interactivas, riendo y aprendiendo al mismo tiempo. Alejandro, que los acompañaba discretamente, se sorprendió con el entusiasmo de los niños y la habilidad de Clara para transformar una experiencia cultural en aprendizaje y diversión. Además de la influencia sobre los hijos, Clara empezó a ganar autonomía e independencia emocional. Se permitió soñar en grande, planear su futuro y considerar posibilidades antes inimaginables. Aprendió a equilibrar su propia vida con las demandas de la mansión, comprendiendo que cuidar de otros no significaba perderse a sí misma. El crecimiento de Clara también se reflejó en sus interacciones sociales con Alejandro. Las conversaciones, antes cargadas de crítica y tensión, comenzaron a incluir diálogos más constructivos y respetuosos. Alejandro notó que podía confiar en ella para tareas cada vez más complejas y delicadas. Surgían pequeños gestos de reconocimiento, un elogio discreto, una sugerencia compartida, una mirada de aprobación. Esos signos, aunque sutiles, reforzaban la transformación de Clara y fortalecían su confianza. El punto culminante de este crecimiento ocurrió durante una cena familiar, donde Clara organizó una dinámica de agradecimiento y reconocimiento. Cada hijo tuvo la oportunidad de expresar gratitud por los cuidados, enseñanzas y momentos compartidos. Alejandro, que participaba con una expresión inicialmente escéptica, percibió la profundidad de la conexión creada por Clara. Se dio cuenta de que no se trataba solo de disciplina u obediencia, sino de empatía, liderazgo emocional e inteligencia práctica. Al final de la actividad, Clara sintió una ola de satisfacción. El respeto que antes parecía inalcanzable ahora estaba presente, no por imposición, sino por reconocimiento genuino de su competencia y dedicación. Había pasado de ser una niñera humillada e insegura a convertirse en una líder emocional que influía positivamente en la vida de 7 niños y ganaba gradualmente el respeto de un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor. Esta transformación también empezó a cambiar la percepción de Clara sobre sí misma y el mundo. Comprendió que los desafíos aparentemente imposibles pueden superarse con paciencia, estrategia y valentía. Aprendió a valorar los pequeños logros, a lidiar con las críticas sin desanimarse y a transformar cada dificultad en una oportunidad de crecimiento personal. Mientras la mansión respiraba un nuevo clima de armonía, Clara reflexionaba sobre su propia trayectoria, desde las dificultades económicas en Vallecas, pasando por las humillaciones iniciales en la mansión, hasta llegar a un punto en que podía sentir el impacto real de su fuerza y dedicación. Cada lágrima, cada noche sin dormir y cada momento de inseguridad habían sido catalizadores de una transformación profunda y duradera. Alejandro, por su parte, también comenzaba a cambiar. Aprendió, aunque de forma lenta y contenida, a confiar en alguien que no comparte su riqueza ni posición social, pero que posee una visión clara de lo que significa cuidado, amor y dedicación. Clara no solo cambiaba a los niños, estaba cambiando la propia percepción de Alejandro sobre liderazgo, familia y confianza. Esa noche, mientras observaba las luces de Madrid reflejadas en las ventanas de la mansión, Clara sintió que el mundo se abría ante ella de una manera totalmente nueva. El crecimiento no consistía solo en dominar tareas o ganarse el respeto, se trataba de descubrir su propia fuerza, capacidad y valor. La transformación estaba en pleno curso, y lo que antes parecía imposible ahora se mostraba como un camino lleno de posibilidades. El verano en Madrid llegó con intensidad, trayendo días calurosos y largos que reflejaban la creciente tensión en la mansión Vargas. Clara había conquistado respeto y confianza, pero el punto culminante de su trayectoria estaba por llegar. No sería solo una victoria cotidiana, sería una prueba de su fuerza, coraje e influencia sobre la familia y sobre Alejandro. Todo comenzó una mañana de domingo, cuando Alejandro recibió una visita inesperada. Su hermana, Isabella, una mujer de personalidad fuerte y opiniones contundentes, conocida por su escepticismo respecto a cualquier niñera o empleado de la casa. Isabella siempre había pensado que nadie, por competente que fuera, podría lidiar con sus sobrinos y criticaba duramente a Alejandro por contratar personas de fuera de su círculo social. «Alejandro, ¿de verdad crees que esta Clara logrará mantener la casa en orden?»,
Preguntó Isabella con una mirada escéptica, mientras observaba la mansión impecable, sintiendo que cada gesto estaba siendo puesto a prueba. Clara, consciente de que ese sería el mayor desafío de su carrera hasta entonces, respiró hondo. Sabía que no solo debía cuidar a los niños, sino demostrar a la familia, y especialmente a Alejandro, que su transformación era real y definitiva. El conflicto comenzó cuando Isabella decidió interactuar con los niños de manera provocativa, cuestionándolos sobre tareas y disciplina. Sofía, que hasta entonces era cuidadosa con Clara, se irritó con su tía y desafió su autoridad, provocando un pequeño tumulto. Lucas, los gemelos y Ana se involucraron, y Pedro intentó esconder un juguete valioso de Isabella, mientras Javier, confundido, lloraba. La situación se volvió rápidamente caótica. Alejandro, preocupado, miró a Clara esperando que interviniera. A diferencia de antes, Clara no dudó. Con firmeza y calma, comenzó a organizar a los niños, usando técnicas de mediación emocional que había desarrollado en las semanas anteriores. Sofía, respira hondo y explica lo que quieres decir sin gritar. Lucas, Carla y Mateo, presten atención y ayuden a organizar. Pedro, Javier, vengan aquí. Clara habló con autoridad, pero con una paciencia que sorprendió a todos. Los niños respondieron de inmediato, colaborando como nunca antes. Isabella, incrédula, observaba lo que parecía imposible, niños desafiantes transformados en un grupo unido, liderados con habilidad por una joven que ella no consideraba capaz. El clímax emocional llegó cuando Clara enfrentó a Isabella, pero no con rebeldía, sino con respeto y claridad. Isabella, sé que es difícil de creer, pero amo a estos hijos y quiero lo mejor para ellos. No estoy aquí para agradar a todos, sino para guiarlos, ayudarlos a crecer y hacerlos felices. Su voz no tembló, y sus ojos reflejaban determinación. El silencio se apoderó de la sala. Alejandro, que rara vez expresaba emociones abiertamente, sintió un cambio en su corazón. Clara no solo estaba protegiendo a los niños, sino demostrando su capacidad de liderazgo y cuidado en una prueba directa de su competencia. En ese momento, Sofía se acercó a Clara y, por primera vez en voz alta, dijo: «Gracias, Clara. Siempre nos entiendes, incluso cuando nadie más lo hace». Las palabras, simples pero llenas de sinceridad, resonaron en la sala. Isabella, derrotada por la evidencia ante sus ojos, finalmente reconoció el impacto de Clara sobre la familia. Alejandro, emocionado, comprendió que su búsqueda de alguien perfecto había terminado. Clara había superado todas las expectativas, uniendo a la familia y ganándose el respeto de todos. El clímax no fue solo una victoria práctica, fue emocional. Clara había transformado la humillación, el miedo y los desafíos en fuerza, confianza y liderazgo. Ese momento consolidó su posición en la mansión, demostrando que su coraje, empatía y dedicación eran más poderosos que cualquier crítica u obstáculo. Mientras la tensión disminuía, Alejandro se acercó a Clara, y por primera vez, su voz reflejó una sinceridad que ella no había escuchado antes. «Clara, has superado todas las expectativas. Me equivoqué contigo. Gracias por todo». Los niños, sonriendo, se acercaron a ella, abrazándola en un gesto colectivo de reconocimiento y cariño. Clara sintió una oleada de emoción. Todo el esfuerzo, todas las lágrimas, todas las noches sin dormir, habían llevado a ese momento. Había conquistado no solo respeto, sino amor y confianza. El punto culminante de la historia mostró que, incluso ante las mayores humillaciones y desafíos, la persistencia, la empatía y el coraje pueden transformar no solo la vida de quien enfrenta dificultades, sino también la de todos a su alrededor. Clara ya no era solo una niñera, era una fuerza de cambio, capaz de tocar corazones y unir a una familia entera. A partir de ese día, la mansión Vargas nunca volvió a ser la misma. Clara había demostrado que las barreras sociales, las críticas y las adversidades pueden superarse cuando se actúa con determinación y autenticidad. La victoria no era solo personal, sino colectiva, y la armonía que surgía era fruto de coraje, inteligencia emocional y amor genuino. En los días posteriores al clímax, la mansión Vargas parecía respirar un aire nuevo. La tensión que antes dominaba el ambiente dio paso a una rutina armoniosa y productiva. Clara ya no era solo la niñera que llegaba temprano y se iba tarde, se había convertido en el centro de la dinámica familiar, reconocida no solo por Alejandro, sino también por los hijos y por los empleados de la casa. Alejandro, que antes se mostraba rígido y exigente, comenzó a demostrar signos de gratitud. Empezó a elogiar a Clara de manera discreta, reconociendo sus esfuerzos en pequeñas conversaciones y gestos sutiles. Por primera vez, parecía entender que el liderazgo y la disciplina pueden ir de la mano con la empatía y la atención emocional. Los niños, transformados por el cariño, la firmeza y la dedicación de Clara, también empezaron a mostrar cambios significativos. Sofía,
antes crítica y desafiante, se volvió protectora de sus hermanos menores, ayudando en la rutina diaria y asistiendo a Clara en pequeñas tareas. Lucas comenzó a interesarse por responsabilidades domésticas, los gemelos Carla y Mateo aprendieron a trabajar en equipo, Ana se volvió más segura y Pedro más obediente y comprensivo. Incluso el pequeño Javier, antes sensible e impredecible, ahora respondía a instrucciones simples con alegría y cooperación. Clara también comenzó a percibir cambios en sí misma. Las humillaciones y los desafíos de las primeras semanas se habían transformado en experiencias de crecimiento. Su confianza aumentó y empezó a creer que, con determinación, era capaz de enfrentar cualquier obstáculo. Más que eso, Clara descubrió un propósito: transformar vidas a través de la atención, el cuidado y el amor genuino. Un hito importante en esta etapa ocurrió cuando Alejandro decidió organizar una celebración en honor a Clara. Invitó a familiares cercanos y a amigos de la alta sociedad madrileña, destacando públicamente la importancia de su trabajo en la casa. El gesto fue sorprendente, considerando su historial de rigidez y discreción. Clara fue elogiada no solo por su competencia, sino por el impacto emocional y social que había tenido en la familia. «Clara», dijo Alejandro, tomando sus manos y mirándola a los ojos, «no solo has conquistado a mis hijos, sino que me has mostrado que la paciencia, el respeto y la empatía pueden transformar cualquier entorno. Gracias por todo lo que has hecho y continúas haciendo». El reconocimiento público trajo una sensación de justicia y redención. Clara comprendió que no se trataba únicamente de ser aceptada, era la confirmación de que su coraje y dedicación habían valido la pena. La humillación y las dificultades iniciales habían sido superadas, y ahora cosechaba los frutos de su perseverancia. La relación con los hijos también alcanzó un nuevo nivel de profundidad. Cada niño sentía que podía confiar plenamente en ella, y Clara, a su vez, desarrolló una comprensión íntima de sus necesidades y deseos. La armonía alcanzada permitió que las actividades familiares se realizaran con alegría, aprendizaje y colaboración. Además, Clara comenzó a pensar en su futuro. La experiencia en la mansión Vargas había sido transformadora, no solo había perfeccionado habilidades profesionales, sino que también había adquirido inteligencia emocional, liderazgo y capacidad para resolver conflictos complejos. Se dio cuenta de que podía aspirar a más, soñar en grande y construir una trayectoria que antes parecía imposible. Alejandro, reflexionando sobre todo, también cambió su percepción sobre la familia, el trabajo y la confianza. Aprendió que contratar a alguien no se trata solo de evaluar títulos o apariencia, sino de reconocer dedicación, carácter y capacidad de transformación. Clara le había demostrado, con acciones y resultados, que el verdadero valor no reside únicamente en la riqueza o el estatus, sino en la fortaleza de carácter y la habilidad de inspirar y conectar personas. La mansión, antes escenario de tensiones y humillaciones, se convirtió en un espacio de aprendizaje, crecimiento y afecto. Cada rincón reflejaba la presencia de Clara, actividades organizadas, risas de niños, momentos de cuidado y atención. La transformación no era solo visible, sino palpable en cada gesto, en cada mirada. Con el paso del tiempo, la vida de la familia Vargas encontró un nuevo equilibrio. Clara no solo se consolidó como una figura indispensable, sino que también ganó su propio espacio de independencia y autoestima. El respeto que antes parecía inalcanzable ahora era natural, resultado de esfuerzo, coraje y dedicación continua. La resolución de esta fase de la historia muestra que desafíos aparentemente insuperables pueden ser superados con persistencia, empatía e inteligencia emocional. Clara no solo cambió su vida, sino la de toda la familia, dejando un legado de armonía, aprendizaje y transformación. El dolor de las humillaciones iniciales desapareció, reemplazado por gratitud, reconocimiento y autoestima. La justicia, que parecía lejana en los primeros días, finalmente se manifestó de forma concreta y emocionante. Clara fue valorada, reconocida y amada por aquellos que inicialmente dudaron de ella. Han pasado 2 años desde que Clara entró por primera vez en la mansión Vargas. Madrid seguía vibrante, con sus calles llenas de historia, cafés animados y parques que ahora eran frecuentados por una familia que se había transformado profundamente. Clara, a sus 30 años, ya no era la joven insegura que recorría las calles de Vallecas en busca de un empleo temporal. Se había convertido en una profesional respetada, referente en cuidado infantil y desarrollo emocional de los niños. Su nombre era conocido entre familias madrileñas que buscaban a alguien con dedicación, paciencia y habilidades excepcionales para educar y guiar a sus hijos. En la mansión, la atmósfera había cambiado por completo. Alejandro, que antes era rígido y exigente al extremo, ahora se mostraba más cercano a los niños y más confiado en su propia capacidad de equilibrar autoridad y afecto. Las relaciones familiares se habían fortalecido. Sofía,
ahora con 14 años, se había vuelto responsable y madura, ayudando a Clara con los hermanos menores. Lucas, de 12 años, mostraba liderazgo e interés en proyectos creativos. Los gemelos Carla y Mateo, de 10, eran inseparables pero ahora colaboraban en tareas domésticas y escolares sin conflictos. Ana, de 8, desarrolló gran empatía y confianza en sí misma. Pedro, de 6, aprendió a manejar mejor sus frustraciones, y el pequeño Javier, de 4, mostraba curiosidad y disciplina que encantaban a todos. Clara, además de continuar cuidando a los hijos, comenzó a organizar talleres de desarrollo infantil y parentalidad inspirada en su propia trayectoria. La experiencia en la mansión Vargas no solo transformó su vida, sino que también la impulsó a compartir su conocimiento con otras familias, ayudando a formar vínculos saludables y a desarrollar inteligencia emocional en los niños. El vínculo entre Clara y Alejandro también se fortaleció. La admiración y el respeto mutuos evolucionaron hacia una amistad profunda, basada en la confianza y el reconocimiento de las cualidades de cada uno. Alejandro, aunque aún reservado en sus emociones, se mostraba presente, interesado en escuchar a Clara, compartir decisiones y valorar sus ideas. Había una asociación invisible, construida en semanas de desafíos, superación y aprendizaje mutuo. Uno de los momentos más destacados de este periodo ocurrió durante un viaje familiar a la costa de Barcelona. Clara organizó actividades educativas y recreativas en la playa, incentivando a los niños a explorar el entorno, aprender sobre la naturaleza y desarrollar habilidades de cooperación. Alejandro observaba, maravillado por la manera en que Clara lograba equilibrar disciplina, diversión y aprendizaje. La conexión entre todos era evidente, reflejando la transformación que había ocurrido a lo largo de los años. Además, Clara mantuvo contacto cercano con sus antiguos compañeros y amigos de Vallecas, demostrando que nunca olvidaba sus raíces. Invertía en proyectos comunitarios, promoviendo la educación infantil y apoyando a familias en situación de vulnerabilidad. Su experiencia de superación personal y profesional se convirtió en un motor para impactar vidas más allá de la mansión, haciendo de Clara un ejemplo de perseverancia y coraje. Los niños, ahora más crecidos, seguían aprendiendo con Clara. Las lecciones de empatía, respeto y cooperación que ella enseñó desde los primeros días se consolidaron como parte de la rutina familiar. Cada gesto, cada palabra, reflejaba los valores que Clara había implantado con tanto esfuerzo, paciencia, amor, comprensión y liderazgo con el ejemplo. Alejandro, en silencio, reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido desde aquel primer día en que despidió a tantas niñeras. Comprendió que Clara no solo había transformado a sus hijos, sino también su propia percepción de la riqueza, el poder y el éxito. Entendió que el valor real no reside en los bienes materiales, sino en la capacidad de influir positivamente en la vida de quienes te rodean, algo que Clara hacía todos los días con naturalidad y amor genuino. En Madrid, Clara era admirada no solo por los resultados concretos, sino por el impacto emocional y humano que generaba. Su trayectoria se había convertido en un referente, de joven humilde enfrentando humillaciones, pasando por desafíos extremos, hasta alcanzar reconocimiento, liderazgo y transformación personal. Había conquistado un espacio que antes parecía inalcanzable, sin perder su esencia ni sus valores. El epílogo muestra que cada lágrima, cada noche sin dormir y cada dificultad enfrentada tuvo un propósito. Clara se convirtió no solo en una niñera ejemplar, sino en una líder emocional, mentora y ejemplo de superación. Su historia transformó a toda una familia, dejando marcas duraderas de amor, respeto y crecimiento mutuo. Mientras las luces de Madrid brillaban por la noche reflejándose en las ventanas de la mansión, Clara miraba la ciudad con gratitud y esperanza. Sabía que todavía habría desafíos por delante, pero estaba preparada para enfrentarlos con coraje, determinación y confianza en sí misma. La transformación había sido completa, y el futuro, lleno de posibilidades, aguardaba con promesas de nuevas conquistas y momentos de felicidad compartida. La mansión Vargas, ahora plena de armonía y risas, reflejaba la transformación de toda la familia. Clara, que había entrado en aquel hogar como una joven insegura y humillada, se había convertido en una figura central y admirada, capaz de influir profundamente en la vida de cada niño y de Alejandro. Los días en la mansión estaban marcados por aprendizaje, diversión y crecimiento continuo. Clara seguía organizando actividades educativas, juegos creativos y momentos de reflexión con los niños, que ahora respondían con entusiasmo y colaboración. Cada gesto de ella consolidaba la confianza que antes parecía imposible de alcanzar. Sofía ayudaba en la coordinación de tareas, Lucas participaba en proyectos de arte y ciencia, y los gemelos Carla y Mateo eran un modelo de cooperación. Ana y Pedro demostraban confianza y empatía, mientras Javier crecía seguro y curioso, siempre listo para explorar el mundo bajo la guía amorosa de Clara. Alejandro, observando todo de cerca, reflexionaba sobre cómo había cambiado su percepción.
Comprendió que Clara no solo cumplía sus funciones con excelencia, sino que había transformado el corazón y la dinámica de toda la casa. El respeto, la admiración y el amor que ella había conquistado no podían comprarse ni imponerse, eran frutos de dedicación, coraje y autenticidad. El punto culminante de este periodo fue la realización de un gran evento en la mansión, una celebración colectiva de los cumpleaños de todos los hijos, incluyendo actividades culturales, educativas y recreativas. Clara había planeado cada detalle, y Alejandro, orgulloso, observaba mientras la familia interactuaba de manera armoniosa y feliz. La escena era la prueba viva de que la superación y el esfuerzo personal tienen un poder transformador que va más allá de las expectativas. Clara, mirando a la familia reunida, reflexionó sobre su propia trayectoria. Cada desafío, cada humillación y cada noche sin dormir habían sido etapas esenciales para que se convirtiera en la mujer fuerte, confiada e inspiradora que era ahora. Su historia de superación no solo había cambiado su vida, sino que también había dejado marcas profundas en los hijos de Alejandro, en la propia percepción de él y en los empleados de la mansión. Y es exactamente ese poder de transformación lo que queremos compartir contigo que nos has acompañado hasta aquí. Si has llegado hasta este momento, felicidades. Lanzador de serpentinas, has sido testigo del viaje de Clara, de la humillación a la superación, de la inseguridad al reconocimiento y del caos a la armonía familiar. Ahora queremos escucharte. ¿Qué parte de la historia te emocionó más? Comenta aquí abajo y comparte tus impresiones. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal para no perder los próximos episodios emocionantes y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Historias como la de Clara muestran que los desafíos pueden ser transformadores, y queremos traerte aún más relatos inspiradores. Si tienes sugerencias de temas o personajes que te gustaría ver en las próximas historias, déjalas en los comentarios. Tu participación es esencial para crear contenido cada vez más emocionante y realista. Clara ahora no solo transformó una mansión en un hogar, sino que también nos recordó algo fundamental: el coraje, la empatía y la dedicación pueden cambiar vidas de maneras que a veces no podemos imaginar. Cada obstáculo enfrentado es una oportunidad de crecimiento, y cada victoria, aunque pequeña, es un paso hacia algo más grande. Gracias por acompañarnos hasta el final. Tu atención y cariño nos motivan a seguir contando historias emocionantes, verosímiles e inspiradoras. Clara nos enseñó que, incluso ante las mayores adversidades, es posible superar, conquistar respeto y crear conexiones que transforman vidas. Y recuerda, al igual que Clara, cada uno de nosotros puede ser protagonista de su propia historia. Nunca subestimes el poder de la persistencia, el coraje y el amor verdadero. Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete para acompañar todas las aventuras emocionantes que aún están por venir. Tu participación hace toda la diferencia.